Ser un cristiano frágil, débil y sensible emocionalmente no es normal. Esa inestabilidad inconstante, esa fe que sube y baja, ese ánimo que depende de cómo te hables, de lo que sientes, no viene de Dios, sino de una estructura espiritual débil. Dios nunca planeó que tu vida cristiana fuera una montaña rusa emocional, donde hoy oras con fuerza y mañana no puedes ni levantarte. Hay una forma real, firme y bíblica de romper para siempre con esa dependencia emocional que tantos cristianos han normalizado. Hoy te quiero decir cómo dejar de ser un cristiano emocional, cómo salir de esa fe infantil que vive al ritmo de lo que siente. Empezar a caminar con un carácter firme, estable y maduro, como el que tenía Jesús o el que tiene Jesús. No para volverte insensible, sino para aprender a vivir desde la verdad y no desde la reacción. Desde la convicción, no del sentimiento. De la estructura, no desde los impulsos. Tal vez tú ya estás cansado de esto, cansado de sentirte fuerte un domingo y estar vencido el martes, miércoles. Te prometes que vas a cambiar y te vuelves a hundir cuando llega la presión. De sentir que tu vida espiritual no tiene raíces reales, sino solo emociones que duran lo que dura una canción y luego se acaba todo eso. Te tengo una verdad, una buena noticia. Ser cristiano no es sentir bonito, es morir al alma para vivir en el espíritu. Déjame contarte una historia que te puede abrir los ojos. Un hombre impulsivo, rápido para hablar, lento para pensar, emocionado hasta los huesos, un día decía que moriría por Cristo y al siguiente día lo estaba negando 3 veces. Un día caminaba sobre las aguas y el segundo día se hundía por miedo. Un día sacaba la espada para defender su fe y después se escondía por temor. Ese es Pablo, ese es Pedro. El apóstol Pedro, el que caminó con Jesús y habló cara a cara y vio milagros. Él que fue parte del círculo más íntimo con Jesús y aún así era dominado por sus emociones. Pero no se quedó así, porque Pedro no terminó como el cristiano emocional como cuando empezó. Terminó ser un líder firme, dispuesto a morir por la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué lo transformó? Hoy quiero que aprendas cómo dejar atrás esa fe inestable, ese corazón débil, esa mente dispersa, esa alma que se rinde cada vez que algo no se siente bien. Tienes que estar dispuesto a morir a esa parte de ti que siempre quiere tener el control emocional en tu vida, porque el cristiano emocional quiere seguir a Cristo sin dejar de ser su propio Dios. Quiere fe sin disciplina, promesas sin carácter, poder sin procesos. Hoy te voy a enseñar cómo construir una fe sólida, cómo transformar tu manera de pensar, decidir y reaccionar, cómo aprender a vivir guiado por convicciones eternas y no por estados de ánimos pasajeros. Y no con fórmulas mágicas ni frases motivadoras, sino con palabra, con sabiduría, con verdad, con ejemplos bíblicos reales, con fundamentos que puedes aplicar en tu día a día, para que veas que todos los días tú puedes decirle a Dios: Señor, me abandono a ti totalmente. Para que le digas al Espíritu Santo: entra en mí y toma control de mi vida. Dile al Espíritu Santo que tome control de tu vida. Una vez más te recuerdo, enciérrate en tu cuarto, platica con Dios a solas. No necesitas una oración a gritos. No necesitas gritarle a Dios. Dios no es sordo, Dios te escucha. ¿Por qué necesitas darle esos grandes gritos? No, enciérrate en tu cuarto, platícate con Dios, el Espíritu Santo tomará control de tu vida y así vas a dejar de ser un cristiano emocional.
Hoy vamos a aprender cómo dejar de ser un cristiano emocional. Mateo 16, Jesús le revela a los discípulos que debe morir, ser entregado y crucificado. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro lo reprende y le dice: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, Pedro quiso proteger a Jesús desde su emoción, quiso evitar la cruz desde su apego. Y sabes, Jesús le respondió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque lo emocional, aunque venga con buenas intenciones, puede ser una puerta para que el enemigo opere. Cuando tú dejas que tu alma gobierne, tomas decisiones sin discernimiento. Vives según el miedo, no según la verdad. Reaccionas por dolor, no por propósitos. Y lo más peligroso, puedes creer que estás haciendo lo correcto solo porque te sientes bien. Pero sentir paz no siempre significa estar en la voluntad de Dios. Sentir dolor no siempre significa que estás fuera de ella. El alma emocional es inconstante, es volátil, cambia con una noticia y se sacude con un mensaje, se paraliza con un conflicto. Si no aprendes a entrenarla, vas a vivir como esclavo de ti mismo. La mayor esclavitud es ser dominado por tus pasiones. Y si tú no sujetas tu alma, ella va a sujetarte a ti. Te va a dirigir, te va a mentir, te va a convencer que no puedes, de que no estás listo, que Dios ya no está contigo, que mejor te rindas. Porque el alma emocional no busca la verdad, busca comodidad. En la vida cristiana muchas veces la verdad duele, la obediencia incomoda, la disciplina cansa, pero el alma emocional quiere gratificación inmediata, quiere resultados sin proceso, quiere promesas sin precio. Si tú no pones freno a eso, vas a seguir cayendo una y otra vez. ¿Cómo se cambia eso? Empezando por identificar cada vez que estás actuando desde la emoción y no desde el espíritu. Cuando te ofendes rápido, estás en el alma. Cuando tomas decisiones porque estás herido, estás en el alma. Cuando postergas lo que debes hacer porque no lo sientes, estás en el alma. Cuando mides a Dios por lo que sientes y no por lo que Él dijo, estás viviendo en la trampa más común de los cristianos emocionales. Aquí es donde entra la palabra como herramienta de guerra. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Una de las funciones de la palabra es separar lo que es del alma y lo que es del espíritu. Porque muchas veces no lo distinguimos, pensamos que estamos siendo guiados por Dios y en realidad estamos siguiendo un impulso interno. Cuando no sabes diferenciar alma y espíritu, confundes guía con emoción y eso te hace inestable. Cuando dejas que la palabra te atraviese, cuando dejas que te confronte, que te muestre lo que viene de ti y lo que viene de Él, entonces empieza la transformación, porque ya no reaccionas como antes, ya no decides como antes, ya no huyes cuando algo te incomoda, empiezas a actuar como alguien que tiene dirección, no como alguien que vive por impulso. Pedro fue transformado porque dejó de confiar en su impulso, aprendió a escuchar antes de hablar, a pensar antes de moverse, a esperar antes de reflexionar. Y tú también puedes, pero tienes que decidir dejar de ser guiado por lo que sientes y empezar a ser gobernado por lo que sabes que es verdad. Aunque no duela bien, aunque no sea cómodo, aunque te dejes solo, porque los cristianos que impactan el mundo no son los que sienten más, son los que permanecen, los que no necesitan estar en la cima emocional para ser fieles, los que no cambian de ánimo cada vez que el día cambia, los que aunque lloran, obedecen,
Aunque están cansados, siguen, aunque no entienden, confían. Eso no se logra en un día. Eso se entrena como un músculo, como un hábito, como un carácter, y empieza hoy observando tus reacciones, deteniéndote antes de decidir, preguntándole al Espíritu Santo: ¿esta emoción viene de ti o viene de mí? Porque si viene de ti, entonces la sujetas, la ordenas, la rindes, y si viene de él, entonces la obedeces. Así se empieza a construir una fe firme, una fe madura, una fe que ya no necesita que todo se sienta bien para seguir, porque ya no vives por lo que sientes, vives por lo que crees. Cuando las emociones toman el control, el día en que Moisés rompió las tablas, imagínate, ser llamado por Dios no te hace inmune a tus emociones. Ser usado por Dios no significa que estás listo para gobernar. Ser ungido o lleno de dones, lleno de poder, no es garantía de que tu alma esté en orden. Y no hay mejor ejemplo de esto que Moisés. Un hombre que hablaba cara a cara con Dios, liberó a un pueblo entero, vio el mar abrirse, fue testigo de la gloria de Dios en el monte. Pero en un momento de descontrol emocional rompió con sus propias manos las tablas sagradas que acababa de recibir de Dios. Éxodo 32:19 dice que cuando Moisés vio el becerro y las danzas, se enojó y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Allí es donde debes de detenerte y piensa. El mismo Moisés, que había pasado 40 días en ayuno, que había recibido los mandamientos escritos por el dedo de Dios, perdió el dominio de sí mismo en segundos. No por un demonio, no por persecución, no por una emoción no gobernada fue. Y eso es lo que hoy sigue destruyendo a muchos cristianos. No es la falta de dones, no es la falta de fe, es la falta de control emocional. Personas que oran, predican, sirven, diezman, pero a la primera frustración rompen todo lo que Dios les ha dado. Gritan, se enojan, se aíslan, abandonan el llamado. Se enfrían rápido, se desconectan totalmente de Dios. Se rinden porque nunca aprendieron a sujetar el alma. La Biblia no oculta eso. La Biblia no lo disfraza, no nos presenta a Moisés como un superhombre. Nos lo muestra humano, y esa humanidad lo llevó más adelante a perder la entrada a la tierra prometida. En Números 20, Dios le dice que hable a la roca para que salga agua, pero Moisés, otra vez impulsado por la emoción, golpea la roca 2 veces. Y Dios le dice: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Una emoción no gobernada lo dejó fuera de la promesa. No fue una caída moral, no fue idolatría, no fue un pecado escandaloso, fue su alma desordenada, su enojo, su frustración acumulada, su cansancio emocional. Eso es lo que tú también tienes que vigilar, porque puede que estés a punto de entrar en una nueva temporada y una sola reacción mal gestionada puede atrasarte. Aquí entra algo muy hermoso. Imagínate esto: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esa frase conecta con lo que la Biblia llama dominio propio, uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:23. Porque el Espíritu Santo no solo vino a darte poder para orar fuerte o sentir su presencia, vino a enseñarte a gobernarte a ti mismo. Un cristiano emocional puede arruinar en minutos lo que Dios tardó años en edificar. Puede herir con palabras lo que luego no va a poder sanar. Puede salir de un lugar donde Dios lo plantó solo porque ya no se siente cómodo. Puede interrumpir procesos divinos solo porque su corazón está cargado. A veces has dicho cosas en momentos de enojo que después te lamentas profundamente. Has tomado decisiones basadas en una emoción pasajera que luego trajo consecuencias permanentes.
Has abandonado lugares, relaciones o procesos solo porque en ese momento no sentías paz. Necesitas ver a Moisés y aprender de Moisés, porque Moisés no era malo, no era rebelde, era un hombre cansado, cargado y emocionalmente desbordado. Eso le costó caro. Le costó ver desde lejos lo que pudo haber evitado. Pero no estamos llamados a repetir su error, estamos llamados a superarlo, a rendirnos antes, a decirle al Espíritu Santo: gobierna mi alma, porque yo no puedo solo. Porque no se trata de reprimir las emociones, se trata de redirigirlas. No se trata de negarlas, se trata de no ser esclavo de ellas. Aquí hay algo clave. Moisés no tenía acceso al Espíritu Santo como nosotros hoy. Él vivía en un pacto donde el Espíritu descendía por momentos, hablaba por temporadas. Nosotros, en cambio, somos templo. Él habita dentro de nosotros. Eso significa que tenemos la capacidad de reaccionar diferente, de frenar antes, de hablar con sabiduría, de decir no, no voy a estallar, no me voy a enojar, no voy a romper lo que Dios está construyendo en mí. ¿Cómo se entrena eso? Con decisiones pequeñas, diarias, cuando respiras profundo antes de responder, cuando decides orar 5 minutos antes de actuar por impulso, cuando escribes lo que sientes en vez de gritar, pide consejos en vez de aislarte, cuando también abres la Biblia y encuentras que la verdad es más fuerte que tu enojo. Cada una de esas acciones es una piedra que edifica el carácter de Cristo en ti. Porque no fuiste llamado a reaccionar como el mundo, fuiste llamado a responder como un hijo maduro. Moisés terminó bien, fue restaurado, se reconectó, pero el precio fue alto. Tú no tienes que esperar a que una emoción te cueste lo que has estado edificando. Puedes decidir hoy romper el ciclo. No más reacciones que destruyen lo que oras. No más impulso que interrumpen tu propósito. No más emociones no gobernadas que desvían tu camino. Porque ahora entiendes lo que Moisés aprendió tarde. Una emoción no sujeta al espíritu puede alejarte de la tierra prometida. Y si Dios te ha prometido algo, no puedes permitirte ese riesgo. El día que Jesús se mantuvo firme cuando todo en él pudo haberse roto, nadie en la historia fue más sensible que Jesús. Nadie amó más, nadie sintió más profundidad, nadie fue tan vulnerable y al mismo tiempo tan firme. Sin embargo, nunca vivió dominado por sus emociones. Él las reconocía y las sentía, las expresaba, pero no se dejaba arrastrar por ellas. Ese es el modelo perfecto de cómo un verdadero hijo de Dios debe vivir. No como un robot insensible, pero tampoco como un esclavo de lo que sientes. Jesús lloró, Jesús sudó sangre, Jesús fue tentado, Jesús se sintió solo, Jesús fue despreciado, traicionado, incomprendido, pero jamás dejó que su dolor dictara su dirección. Y el mejor ejemplo de esto fue Getsemaní, el lugar donde cualquier otro se habría quebrado por completo, el lugar donde los que se dicen fuertes revelan su límite, el lugar donde el alma empieza a gritar para que no obedezcas. En Mateo 26:38 lo deja claro. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. El Hijo de Dios, reconociendo su tristeza más profunda, no la escondió, no la disimuló, no fingió estar bien, pero tampoco permitió que esa tristeza lo desconectara del propósito de Dios. 3 veces oró, 3 veces su alma quiso evitar la cruz, 3 veces dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero en la misma frase 3 veces agregó: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es madurez espiritual, ese es carácter, ese es dominio del alma. Jesús estaba sintiendo un dolor que tú y yo no podemos imaginar. Estaba cargando el pecado de toda la humanidad, no solo lo físico,
lo espiritual, lo invisible, el abandono, el juicio, el rechazo, el peso eterno. Y aún así, en medio de todo eso, su decisión fue más fuerte que su emoción. No negó lo que sentía, pero eligió lo que sabía que debía hacer. ¿Y tú qué haces cuando el alma te grita que huyas, cuando todo en ti quiere dejar el proceso, dejar la obediencia, dejar el compromiso, dejar el llamado? ¿Tomas decisiones desde ese grito interno o decides desde tu espíritu como Cristo lo hizo? Aquí es donde entra el verdadero entrenamiento del alma, porque cualquiera puede ser fuerte en días de claridad, pero en la noche oscura del alma, en ese Getsemaní personal donde sientes que no puedes más, es donde se revela si vives por emoción o por convicción. Muchos cristianos se han rendido justo ahí, en el momento antes del cumplimiento, en el punto donde el alma se rompe, no porque sean malos, sino porque nunca aprendieron a orar como Jesús. Honestos en lo que sienten, pero obedientes en lo que deciden. Cuando te levantes por la mañana, piensa en lo que te espera. Personas egoístas, ingratas, arrogantes, deshonestas, pero enseguida no puedes ser herido por ellos. Jesús vivió esto en carne propia. Sabía quién lo iba a traicionar, quién lo iba a negar, quién lo iba a abandonar. Y aún así no dejó que esa herida le hiciera abandonar su propósito. Él no vivía por lo que el día traía, vivía por lo que el cielo le había encomendado. Ese es el patrón que tú necesitas adoptar si quieres dejar de ser un cristiano emocional. Esto se trata de caminar sin esas emociones. Se trata de decir, sí tengo miedo, sí me duele, sí me siento solo, pero no voy a tomar decisiones desde aquí. Voy a obedecer. Voy a hacer lo que me corresponde, aunque nada en mí tenga ganas. La madurez espiritual no es sentir menos, es elegir mejor. Jesús, después de orar, se levantó y dijo, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Firme, en paz, determinado, no porque el dolor se había ido, sino porque la voluntad del Padre era más fuerte que cualquier emoción. Y tú también puedes caminar así, puedes entrenarte para que tu reacción no sea abandonar, sino perseverar. Para que tu respuesta no sea quejarte, sino obedecer. Para que tu impulso no sea huir, sino avanzar. Eso no ocurre solo orando. Ocurre orando como Jesús, no buscando sentirte mejor, sino buscando ser más obediente. No pidiéndole a Dios que cambie el proceso, sino que te fortalezca para atravesarlo. Eso, aunque parece una simpleza, es lo que separa al cristiano emocional del cristiano maduro. Uno vive para sentirse bien, el otro vive para agradar a Dios. Y agradar a Dios muchas veces significa caminar mientras el alma está rota. Significa servir aunque no te agradezcan, permanecer aunque te cueste, sembrar aunque estés llorando, bendecir aunque estés herido, sostenerte aunque te tiemblen las piernas. Así vivió Jesús. Y así se forma el carácter de los que no se quiebran. Hoy puede ser tu Getsemaní, pero no estás solo. El mismo que venció allí está dispuesto a fortalecerte a ti. Si decides dejar de vivir por tus emociones y empezar a caminar como Él caminó, tienes que decidirte a seguir a Cristo en ese momento de dificultades, pero no tienes que perder lo que ya tanto has ganado.
No tienes que ser impulsivo por una noticia que te den, sino que Dios es el que te va a dar la fuerza para que lo superes. Porque no quiere decir que por estar en el camino de Dios no te van a llegar esas malas noticias. O por estar en el camino de Dios no te vas a enojar. Lo importante de todo esto es saberte controlar. Eso es lo que interesa. Lo interesante es decirle a Dios que te dé la fuerza, decirle al Espíritu Santo que te domine, que te guíe. Y una vez más te recuerdo, entra en tu cámara secreta, o sea, en tu cuarto, y dile al Espíritu Santo que te dé la revelación de la palabra. Dile al Espíritu Santo que quieres caminar en su presencia. De hecho, el Espíritu Santo está en ti. Hay de ti si tú obedeces lo que Él te pide. Déjate llevar por el Espíritu Santo y no te dejes llevar por tus emociones. ¿Qué ganas con gritar cuando te enojas? Nada. Más bien te dañas a ti mismo. ¿Qué ganas con decirle a los demás que te respeten? Nada. Gánate el respeto demostrándoles que estás en el camino de Dios. No pidas a nadie que te respete. Más bien demuéstrales que mereces respeto por estar en el camino de Dios. La persona lo va a notar. No necesitas andarle pidiendo a nadie que te respete. No necesitas andarle diciéndole a nadie que también eres hijo de Dios. Lo van a notar. Por tu forma de actuar, van a notar que estás caminando en la presencia de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.